Muy buenos días, bienvenidos a este podcast transmitido desde el seminario de Cuautitlán Izcalli. Es un gusto enorme estar con ustedes. Hoy abordaremos un tema crucial para entender nuestro desarrollo personal. ¿Cómo influye la crianza en las decisiones de vida? En este episodio exploraremos de qué manera las experiencias de crianza marcan la toma de decisiones, incluso desde la adolescencia, y cómo aún dentro de una misma familia, los caminos de los hijos pueden diferir significativamente. Quédate con nosotros para analizar de la mano de una invitada especial el desenlace de la serie de Netflix Adolescentes y descubrir qué nos enseña sobre las decisiones y la responsabilidad personal. Me complace presentar a nuestra invitada de hoy, Adriana Domínguez, especialista en educación perinatal, especialista en estudios de matrimonio y familia, maestra en acompañamiento y educación familiar y actualmente cursa un posgrado en lactancia materna en la Universidad de Barcelona. Adri, gusto conocerte. No, al contrario, Jesús, el gusto es mío y de verdad que qué padre, qué buen tema escogiste y esperemos poder aportar lo que necesites. Con mucho gusto. Pues yo soy Jesús Tapia, soy licenciado en psicología, tengo un poquito más de 5 años de experiencia clínica y también un poquito más de 4.500 consultas otorgadas. Adriana, desde tu experiencia en el trabajo con familias, ¿qué tan profundo consideras que es el impacto de la crianza en la toma de decisiones que pueden cambiar el rumbo de la vida? Fíjate que es una pregunta muy buena y tengo 13 años acompañando nacimientos y acompañando el primer momento de lactancia materna. Y te puedo decir que yo antes creo que tenía una perspectiva diferente y que yo decía que si el bebé estaba dentro del vientre materno, pues bueno, teníamos muchos años para la crianza. Y decía que si el bebé era muy pequeño y empezábamos con lactancia, no era tan relevante. Y a raíz de los años, no nada más la teoría me ha enseñado, sino la práctica. Entiendo ahora que es sumamente importante la toma de decisiones desde antes. Es decir, ahora se sabe que el recién nacido desde el vientre materno ya va teniendo esas experiencias neuronales inclusive del amor. Y hablando del amor de la familia. Y entonces inclusive esos bebés que reaccionan con la voz del papá o esos bebés que reaccionan simplemente cuando la mamá está muy cansada o que cuando alguien llega y se esconden. Entonces el bebé se va comunicando con nosotros desde el vientre materno y entonces las decisiones que nosotros tomamos desde cómo van a ser mi bebé son sumamente importantes. Porque tenemos algunos países en donde no tienen que tomar estas decisiones tan complicadamente. Es decir, el nacimiento se ve como algo parte de la familia esencial, que transforma a la familia, pero que es tratado desde casa y desde el hogar. El nacimiento como tal, químicamente, Jesús, te puedo decir que tiene todos sus elementos químicos. Es decir, hay una hormona que se llama oxitocina, que es la que hace y se activa cuando tenemos todas las cosas del amor. Es decir, cuando tú abrazas a tu mamá y dices, ay, esta es mi mamá y sientes bonito, se activa. Y es la hormona que activa... Cuando acabo de conocer a mi compañera de 2 años, 3 meses de pura pantalla, ¿no? Espero que ya viste tus hijas también, claro. También, seguramente. Entonces, igual también esta es la hormona que activa el momento del nacimiento. Entonces, una de las teorías del inicio del trabajo de parto es que hay niveles altos de oxitocina y entonces desencadenan esas contracciones que dan el trabajo de parto. Por lo tanto, no es lo mismo tener un nacimiento con un entorno donde la oxitocina fluya. Yo les digo, no es lo mismo hacer el amor en el Estadio Azteca con un chorro de cámaras alrededor, a hacer el amor en un cuarto con oscuridad, privado, con tu música como a ti te guste, pero en lo íntimo. El trabajo de parto funciona así. Si la hormona del amor es la que desencadena el nacimiento, entonces el procurar un entorno lleno de amor para que la oxitocina fluya tendría que ser la regla. Y desde ahí empezamos a tomar esas decisiones. Primero, a veces tomar la decisión si quiero ser mamá.
Una vez, bueno, estoy embarazada, y el decir, estoy embarazada. El aceptarlo desde el momento del bebé en el vientre materno. Nace el bebé, soy mamá. Y entonces ya no es estoy embarazada, soy mamá. Y desde el momento que tú decides decirlo, y entonces lo haces. Si tú decides cómo nacen tus bebés, porque todos nosotros decidimos por cultura y por entorno social. Y la mayoría aquí pues decidimos irnos al hospital, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿cómo es posible que la gente de Chiapas o la gente de San Luis Potosí, ¿no?, tengan una forma de nacer diferente? Pero es por cultura, porque ellos así lo hacen, porque su cultura así lo hace. Es decir, oye, se van Adriana, con una ahorita que estás comentando esto, fíjate que una persona, una mujer ya mayor de edad, me contó que cuando estaba teniendo su primer hijo, en un pueblito, pues su mamá mandó traer una mujer que se encargaba de esas cosas, ¿verdad? Pero ella ya era mayor de edad, entonces pues como que ya quizás sus facultades no eran las mismas, y nada, resulta que la amarró de los brazos y la colgó de la viga del techo, y ahí la tenía. Entonces dice que afortunadamente pasó por ahí otra mujer pues más joven, se dio cuenta de que ya llevaba días en el trabajo de parto, que le preguntó a la mamá de la señora que me contó esto, y dice, no, pues es que no ha podido. Y entonces total que entró, pone a la otra señora, procedió de otra manera y logró tener su parto de una manera pues adecuada, esta mujer, ¿verdad? Entonces, pues sí, el trabajo de parto es algo que sería magnífico que ocurriera bajo situaciones normales, naturales, ¿verdad? Como tú dices, pues las mujeres por mucho tiempo así lo hicieron. Pero yo creo que también es un equilibrio, ¿no? Porque lo cierto es que antes, bajo estas circunstancias, pues la expectativa de vida tanto de la mamá como del bebé, pues no eran las mismas, creo yo. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Lo que pasa es que en este caso, bueno, hablando del trabajo de parto, es algo que nosotros estamos diseñadas, ¿no? Nada más que hemos dejado, así como de repente la tecnología llegó y podemos hacer estas cosas tan sencillo, igual que eso, a partir de los años 50 el parto se traslada a hospitales, porque eran muchas las mujeres que morían en casa por fiebres puerperales, se infectaban en casa. Pero a fin de cuentas se cambió a un lugar diferente. Entonces, efectivamente, como dices, el trabajo de parto no fluye igual en un ambiente, en un entorno seguro para la mujer que en un entorno no seguro. Y eso cambia la perspectiva. Yo no digo que un entorno seguro sea tu casa, o sea, como las parteras amarradas. En este caso que tú me dices, no era un entorno seguro, tanto que la amarraron. Es decir, estaban haciendo algo que ella no sabía si quería o no. No, seguro que no quería. Sí, segurísimo, estaba sufriendo mucho. Entonces el trabajo de parto debe de ser, nosotros, yo siempre les digo, somos mamíferos. Y hemos perdido ese instinto natural para la maternidad, sobre todo las mujeres. Actualmente pocas mujeres deciden ser mamás, pocas mujeres deciden dejar todo y quedarse con los hijos en los primeros años de crianza. ¿Por qué? Porque ya tenemos un desarrollo profesional y a veces entonces decimos o me quedo con los hijos o continúo con mi desarrollo profesional. Entonces, el aspecto sociocultural que actualmente tenemos nos hace inclusive dudar de estas cuestiones que son tan básicas, que es la familia. Y la familia no tendría por qué dudarse. Es decir, ¿cuál es la primera fuente de educación que tenemos? La familia. Y en este caso, bueno, hablando desde el nacimiento, esas decisiones que tomamos pues deben de ser conscientes. Efectivamente, el trabajo de parto, cuando no está en un ambiente seguro, pues por favor, llévenme donde me hagan una cesárea, y una buena cesárea sin riesgos. Claro que sí, pero si el trabajo de parto se mantuviera en
en un entorno seguro, fluye. He tenido la bendición de poder acompañar nacimientos en casas, o nacimientos en casas de parto, o nacimientos. Actualmente existen hospitales que se llaman LPR, que son hospitales con terapias intensivas por si es necesario. Siempre es importante saber que el nacimiento... Y ojalá que no sea necesario, claro, pero más vale que esté a que no esté. El nacimiento es algo que no tiene palabra. Es decir, no hay algo que diga, todos los nacimientos son así, ¿no? Tiene fases, tienen etapas, pero cada uno fluye diferente. O sea, es tan importante saber que los seres humanos no tenemos conducción total. No hay un control remoto que te diga, tu vida, Jesús, va a ser así. Si lo tuviéramos, qué padre, ¿no? Y es parte de la vida, ¿no? Es parte del aprendizaje. Ajá. Entonces, en el caso del nacimiento, desde que decidimos, quiero parto o quiero cesárea, y es consciente, es decir, si yo tengo una enfermedad en donde yo sé que puede empeorar con el trabajo de parto, yo decido tener un nacimiento previo, porque es una decisión inteligente, consciente. Claro. Pero si yo veo que todo va muy bien y entonces estoy decidiendo tener a mi bebé de manera diferente, y de manera diferente me estoy diciendo un entorno en donde esté el papá, en donde a lo mejor si hay hermanitos estén, en donde pueda yo decir, híjole, estoy disfrutando mi nacimiento, sería diferente. Y esto yo te lo platico, y a lo mejor muchos de los que nos escuchan no lo van a decir, esta Adri está loca, ¿no? No, pero 14 años fui paramédico, y en esos 14 años me tocó atender nacimientos o acompañar nacimientos en casas de baño, en basureros, en un taxi, en el metro, en lugares donde tú dices, híjole, ¿qué está pasando aquí? Y te puedo decir, Jesús, que ninguno de ellos se complicó, ninguno. Pero los que me tocó acompañar en hospitales eran separados, y de repente se complicaban, y de repente ya veía al bebé que tenía que entrar a terapia intensiva y la mamá se quedaba en hospitalización, y había una separación. Y hoy sé que esa separación inicial desde el nacimiento pega, claro que pega, claro que sí, y eso es a lo que nos referimos. La crianza es sumamente importante desde el inicio. Es decir, el poder decir, ese es un don el nacimiento, y a lo mejor sí quiero ese don primero. Luego, exactamente, yo quiero recibirlo con el papá al lado. No es lo mismo, no sé cuál sea la historia de tus hijos, pero no es lo mismo que el papá esté afuera a que esté dándole la mano a su mujer y viendo que una parte de él está naciendo y que está trascendiendo. No nada más físicamente, sino en esencia. Y no es lo mismo decidir, bueno, ok, yo quiero darle seno materno al que decidan en el hospital, dale fórmula, porque él no puede. Es decir, hay muchas cosas en la vida y que nos dan, desde el nacimiento tenemos que tomar esas decisiones informadas, y yo siempre digo, es importante meternos a la página de la Asociación de Ginecobstetricia, meternos a la página de la Organización Mundial de la Salud, meternos a muchas páginas que son informativas y con estadística, en donde no es que diga Adri o que diga Jesús, sino que sé de este tema. Y entonces, decisiones informadas desde el inicio del nacimiento que pegan mucho. Hay un señor que se llama Michel Odan, que ha escrito muchos libros, y él dice que de la forma de nacer está la forma de vivir. Pero no se refiere a si nace por parto o nace cesárea, claro que no, sino se refiere a que si nace y es abrazado. El amor, la intimidad. Exactamente. Y ahora me ha tocado acompañar entonces a parejas donde nace el bebé, lo abrazan, eso es lo que hacen, y entonces lo contemplamos y nos maravillamos del nacimiento, y hay algo que las mujeres y los papás nunca olvidan. O sea, uno puede olvidar, Jesús, el primer beso que te diste, el primer abrazo, lo que quieras, podemos olvidar, pero el nacimiento de nuestros hijos es algo que se nos queda. Y es recíproco, no solo es para el hijo,
O sea, el papá, la mamá que se permitió nacer de esta manera, dijiste dos palabras muy importantes. Estamos hablando de la intimidad. En un hospital generalmente se pierde la intimidad, no así en los hospitales que tú mencionabas, ¿no? No así en casa cuando eso es posible. La intimidad y la contemplación. Es una palabra que hoy con tanta prisa en nuestra vida cotidiana perdemos de vista, pero hoy estamos aquí en el seminario y es un lugar muy bonito. El seminario de Cuautitlán Izcalli, hay arbolitos, se oyen los pajaritos, no sé si van a salir en el audio, ¿verdad? Pero es un lugar que nos invita a la contemplación. Pero pocas veces tenemos tiempo de pararnos y contemplar, inclusive el nacimiento de los hijos. Ya nació, pues ya sea que la mamá le dé pecho o fórmula y vámonos a seguir nuestra vida laboral, a seguir nuestros compromisos, nuestras actividades. Y no sé si sea a lo que te refieres. Eso es lo que marca el inicio de la vida de la persona. Así es. Pero resulta que estas son circunstancias, el tener acceso, posibilidad, deseo de la intimidad y de la contemplación, es algo que es más o menos fijo en las personas, ¿no? Si así recibiste a tu hijo, es muy probable que así lo sigas criando, ¿no es cierto? Así es. Es una decisión no solo de ese momento. Sí, es permanente. Uh-huh. Es permanente. Se sabe inclusive científicamente que las familias, los papás, que desde un inicio se les deja estar en el nacimiento de sus hijos y en las primeras horas abrazar a sus bebés, olerlos. Entonces son papás que cambian pañales, son papás que hacen de comer, son papás que están como más inmersos en la paternidad. Uh-huh. A diferencia de los que no los dejamos. Uh-huh. Entonces es dejarlos. Es decir, la naturaleza, si fuéramos nosotros somos mamíferos, y si siguiéramos siendo mamíferos, nos guiaríamos por el instinto. Uh-huh. Entonces yo siempre pregunto, bueno, ¿cuántos gatitos tienen a sus gatitos y los dejan ahí? ¿Cuántos perritos tienen a sus perritos y los dejan ahí? Sí, claro. Pero son las menos de las veces, sí. Ciertamente. Así es. La maternidad es algo que tenemos ya implícita. La paternidad es algo que ya lo tienes y simplemente es desarrollarlo. Uh-huh. Y junto con ellos, pues todas las responsabilidades que conlleva, como la toma de decisiones para toda la vida. Oye, pues nada, con eso que tú nos estás indicando, pues en tu experiencia de vida y profesional, ¿no? Y muy, muy cercanas, creo yo, tanto tu experiencia de vida como tu experiencia profesional en estas cosas que nos estás platicando, a mí me da la impresión de que tú te inclinas más porque las circunstancias son las que van haciendo a la persona. ¿Es así? Así es. No, bueno, la persona ya tienes, tú ya naces con una esencia propia. Uh-huh. Es decir, pero efectivamente, si las circunstancias, si tu entorno te permite desarrollar esas cuestiones que tú ya tienes, pues claro que vas a fluir. No es lo mismo crecer en una cárcel encerrado sin poder desarrollar o desenvolver a crecer en un campo o crecer en una ciudad. Es decir, sí tiene mucho que ver las decisiones en familia que se tomen, desde dónde voy a vivir, dónde voy a dejar que mi hijo crezca. Todas esas cuestiones que a veces solamente deben de ser acompañadas, uh-huh. No impositivas. Impuestas. Así es. Muy bien, bueno, pues vamos desarrollando el tema, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. No sé tú cómo te has sentido, pero yo estoy disfrutando muchísimo la conversación, disfrutando muchísimo aquí el entorno que nos está rodeando, y también queremos invitar a nuestra audiencia, si esta conversación te está gustando tanto como a nosotros, bueno, pues te invitamos a que nos apoyes reaccionando, comentando y compartiendo este episodio en tus redes sociales, y así nos vas a ayudar a llegar a más personas. Pues la reflexión es importante. Dos conceptos ahorita bastante relevantes que ya comentábamos, ¿verdad? La intimidad tan necesaria y de la cual nos vamos despojando. Ahorita hablábamos de los hospitales, nos van despojando de la intimidad, y la capacidad de contemplar a nuestros hijos recién nacidos, que pareciera algo que deberíamos darnos tiempo para eso, pero en muchas de las ocasiones no lo hacemos, ¿no? Dos conceptos ya muy importantes, así es de que si estás disfrutando tanto como nosotros la conversación, repito, te invitamos a que nos apoyes reaccionando, comentando, compartiendo este podcast. Bueno, pues para continuar, ¿verdad? Con este análisis,
e ilustrar la relación entre la crianza y las decisiones de vida, pues me gustaría, mi querida Adri, que analicemos una de las escenas finales de la serie Adolescentes de Netflix. ¿Viste la serie? Sí, está fuerte. Muy fuerte. Esa serie, también la de El Hijo. La película. La película de es tu hijo. El Hijo. La vimos en la maestría. También, yo creo que son de las series o películas fuertes, pero que llevan un mensaje intenso. La serie Adolescentes, ¿qué te parece? A mí me hizo pensar muchas cosas. Primero me cuestionaba si era una serie adecuada, porque te tengo que decir que a mi hija se la acaban de dejar de ver. Ella tiene 14 años. Entonces se las dejaron ver en la escuela a todo el grupo. Sí. Y luego me cuestioné, ¿será adecuado que la vea mi hija? Porque es una serie fuerte para ellos. ¿Cómo inicia la serie? Inicia intenso también. Intenso porque desde la primera escena llega la policía al lugar en donde está el joven que es acusado ahí de una situación muy complicada y llegan a detenerlo. Y así empieza la serie. No sabían qué era lo que estaba, no entendían qué pasaba. Exactamente. Entonces, sí es una serie que te hace muchos cuestionamientos y más como papás, O sea, te puedo hablar de la serie no como la que está acompañando, sino como mamá. Y sí te pone a cuestionar el papel que tú juegas en la familia, las decisiones que como pareja estás tomando y que no sabes si a veces sean las correctas o no, porque nadie te enseña a ser papá. No hay un manual que te diga, así, esto es lo correcto. Pues no, cada hijo es diferente y pues bueno, tienes que ir tomando las decisiones en la vida. Sí, claro, pero ya lo decías, ¿no? Bueno, este concepto no lo había comentado, pero tú lo mencionaste en varias ocasiones. Están los instintos. Es sorprendente las cosas que los animalitos son capaces de hacer por instinto, ¿no? Por ejemplo, en El origen de las especies de Darwin, uno de los ejemplos que Darwin allí escribe en el libro que ilustra, es el de los perros de caza. El humano, ¿verdad? Dispara al pato, el perro va y lo busca y donde lo encuentra se queda en esta posición, se queda señalando dónde está la presa. Y eso es algo que no les enseñaron a los perros, es instintivo. Entonces, claro que nosotros tenemos cosas que ya traemos, ¿verdad? Ya las traemos. Está el instinto, la intimidad y la contemplación, ¿verdad? Esas son las herramientas que tenemos como padres, pero muchas veces, ya lo decías, ¿no? Tenemos el instinto del nacimiento. La mamá por instinto está preparada para eso. Pero de repente, pues, a lo mejor la situación familiar, no sé, tantas condiciones, ¿no? No hay de otra y al hospital. Y ahí nos roban en muchas de las ocasiones, ¿no? No hay pues modo, el papá no puede entrar. Y depende también mucho, no es tan tajante, depende también mucho de, como decías, de las decisiones, es decir, el buscar el que papá esté adentro de los... Porque muchas veces hay mujeres que no... social no es posible. Sí, fíjate, el nacimiento desgraciadamente depende de 5 pesos. Depende del pasadizo, del tipo de pelvis que tenga la mujer. Depende del pasajero, cómo viene el bebé, si ya está bien abocado, si no viene como de ladito, si no viene volteadito. Depende de las políticas de la institución. Es decir, en esta institución permiten que el papá esté presente, en esta institución permiten que el trabajo de parto sea una mujer que se pare durante el trabajo de parto, que esté caminando, que se esté moviendo o tiene que estar acostada. Ajá. Depende de las políticas, el pasajero, el pasadizo, y depende también del proveedor de salud. Es decir, mi gineco o mi pediatra son pro partos o simplemente es que ya es tardísimo, tengo 4 consultas en la tarde y este bebé ya tiene que nacer. Hay que pasarlo a cesárea y entender que el quirófano funciona en un hospital diferente. Yo pago por horas.
No es lo mismo tener 2 horas a 4 horas de quirófano. Claro. Y no es lo mismo estar yo con una mamá 8 horas continuas a simplemente estar 30 minutos o 2 horas. No es lo mismo. Entonces depende también del proveedor de salud. Entonces depende de muchísimas cosas. 5 pesos. O sea, Ajá. y desgraciadamente tú dices, bueno, ¿y en qué momento algo tan natural se volvió tan dependiente del entorno? Pues desgraciadamente sí, así es. Entonces, yo puedo ser una mujer que yo siga mi instinto, yo empiezo el trabajo de parto y me voy al hospital porque ya sé que estoy en trabajo de parto, pero en los peros, ahí la política es, nace el bebé y las primeras 2 horas el bebé tiene que estar separado de su mamá por si pasa. Ahí es donde entramos ya en el terreno de las políticas, Así es. que normalmente ya están fuera del alcance de la mamá y del papá, ¿no? Claro, pero entonces la mujer tiene que desde antes investigar realmente qué sucede, porque la mayoría de mamás que yo acompaño en lactancia al inicio me dicen, es que yo no sabía que cuando nacía mi bebé me lo quitaban 2 horas. Y yo no sabía que aquí lo primero que le daban era fórmula, porque así es la política del hospital. Y entonces todas esas cosas que a veces no sabemos y que están en letras chiquitas, es importante como esa decisión. Cuando vas a, yo siempre les digo, cuando estés con tu médico y estés embarazada, dile, ¿y qué va a pasar? Dime paso a paso cuando vayan a nacer mi bebé. Desde en qué momento tengo que venir, una vez que nace, luego me lo das o tengo que esperarme. Es decir, esas PES de políticas hospitalarias del proveedor de salud, ¿cuáles son tus decisiones? El alcance y la limitación. Así es. De unos y otros. Y son cosas que a veces no preguntamos, Jesús, claro. Porque estamos tan adecuados de que yo voy al hospital y entonces sí vemos, yo quiero que mi bebé nazca en un hospital súper bonito y entonces pagamos la habitación, pero realmente en la habitación no estamos hasta después de que nace el bebé y horas después. Entonces, pero en donde nace mi bebé, el momento importante ese momento, ¿dónde es? ¿Y cómo es? ¿Y con quién es? ¿Puede estar papá presente o no puede estar papá presente? Nace y luego me lo das o te lo vas a llevar. Entonces, esa toma de decisiones que decíamos que son súper importantes. Sí, y verlas desde antes, ¿verdad? Bueno, ya nos fuimos mucho ya nos desviamos. En la plática, no, pero está bien porque aquí lo que estamos resaltando, ¿verdad? Es lo que pasa desde la parte del entorno y desde un momento tan importante como lo es el nacimiento, ¿verdad? Pero bueno, después de que la persona nace y que claro, hay ciertos condicionamientos que sabemos que van a continuar de esa manera, pues a pesar de que esos condicionamientos continúen, pues la persona va tomando su camino. Y eso es lo que nos muestra esta serie de Netflix, ¿verdad? Ya hacia el final de la serie hay una escena que a mí me impactó muchísimo y fue la que escogí para que tomáramos un poquito más en cuenta. Hacia el final de la serie está pues la hija, los papás están cuestionándose si lo mejor es cambiarse de ciudad porque el hijo fue acusado de un delito bastante grave. No quisiera hacer muchos spoilers, ¿verdad? Pero al final el papá descubre, no descubre, sino que el hijo le revela, ¿verdad? Una noticia que cambia todo hacia el final y resulta que él se da cuenta que no había visto una verdad que estaba todo el tiempo frente a sus ojos, pero él durante toda la serie, son 4 episodios, es una serie breve, pero durante esos 4 episodios el papá no había querido ver esa realidad. En el momento que ve esta realidad, están analizando los papás y conviene que se cambien de ciudad y la hija ahí interrumpe esa discusión y les dice, nos quedamos aquí, no podemos mudarnos. Si lo hacemos, todo mejorará por un tiempo, pero alguien descubrirá algo y entonces será aún peor. Y entonces, aquí en el contexto de esta reflexión que hace la hija, ahí ubica a los papás en la realidad real, ¿verdad? Y entonces el papá, al verse abrumado con esta reflexión tan profunda que hace la hija, se pregunta, bueno, ¿cómo la criamos? ¿Verdad? Sobre todo en comparación con la noticia que acaba de saber del hijo, y la mamá responde, pues nada, los criamos igual. Entonces, esta conversación es especialmente significativa porque los hermanos fueron criados en el mismo hogar. Sus caminos fueron radicalmente distintos, ya que
mientras la hija enfrenta su dolor sin causar daño, el otro miembro de la familia, el chico, que se llama Jamie, llega a cometer un acto gravísimo contra una compañera. Entonces, ahí es donde ya toma un camino diferente, ¿no, Adri? Así es. Dos hijos iguales. Pero cada uno con una esencia propia. Ajá. Es decir, el carácter es algo con lo que tú naces y solamente lo vas desarrollando, ¿no? Entonces se va formando, se va transformando, pero tú ya tienes como ese tipo de carácter, ¿no? Y entonces no nos queda más que ir acompañando eso y que se vaya desarrollando. ¿Qué pasa en esta serie? Son dos hijos educados de la misma forma y en la misma familia, pero no sé, en esta serie, por ejemplo, se ve que la mamá, el niño de repente hubo una época en donde era la madrugada y lo cachaban en el celular. Uh-huh. Pero la mamá lo desmeritó y dijo, bueno, pues yo pensé que estaba platicando con sus amigos o que estaba, pues algo, y no le tomó importancia. Uh-huh. Y entonces a mí me lleva a la reflexión de qué tan importante estemos en esa observación siempre. Desde que nace el bebé, que dijimos que había que contemplarlo, uh-huh. y esa contemplación debe ser acompañada toda la vida, siento yo. Y más como papás, es decir, no sabemos en qué momento tengo que estar, o sea, tengo que estar siempre, pues, pero en qué momento tengo que ayudarle a mi hijo a ir desarrollando ese sentido de responsabilidad y ese sentido de toma de decisiones. Uh-huh. O sea, si hay algo que nos diferencia de los demás mamíferos, pues es el raciocinio, uh-huh. Esta forma de nosotros tomar las decisiones, y entonces eso lo vamos aprendiendo en conjunto. Y yo, cuando yo veía esta serie, yo decía, bueno, es que no puedes evitar ver hacia tu propia vida. Claro. Y entonces tus grandes maestros son tus padres, o sea, no hay más. Tus grandes maestros son tus padres. Oye, Adriana, ¿y tú coincidirías en que después de nuestros padres como maestros, los siguientes maestros importantes en nuestra vida son nuestros hijos? Ah, sí, claro. No, bueno, ya una vez que ya eres padre, entonces te das cuenta que es al revés. O sea, yo creo que como hijo tú ves a los padres, pero como padre tú ves a los hijos. Y ellos te van enseñando paso a paso cómo tienes que reaccionar. Simplemente en un enojo, Jesús. O sea, dejas a tu hijo en la escuela y de repente, mamá, se me olvidó el trabajo que tenía que hacer. Y entonces desde ahí tienes que cuestionarte cómo vas a reaccionar y cuánto puedes impactar en un solo momento de tu vida en el hijo. Es decir, lo voy a regañar, ¿no? Voy a tomar una decisión agresiva ante él. O simplemente digo, bueno, pues ya ni modo, y nos regresamos para el trabajo, ¿o qué hacemos? Es decir, efectivamente, para nosotros los maestros son los hijos, y para los hijos el ejemplo es de los padres. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y en ese momento en el que el hijo olvida las cosas, tú tomas, consciente o no conscientemente, la decisión de enseñarle a tu hijo cómo reaccionar frente a una situación adversa. Así es. ¿Verdad? Y en este caso de la película, regresando a ella, pues bueno, siento yo que se ve claramente cómo dejan pasar muchos foquitos rojos y no los ven. Así es, pero hay una clave ahí que bueno, no la puse aquí en el guión, pero que es también muy importante. El investigador principal está viendo qué pasa con los hechos, ¿verdad? Y quiere encontrar el por qué. Eso es importante en una investigación policial, de acuerdo con lo que sabemos de policía por las series que miramos, ¿verdad? Ninguna. Okay. Entonces él quiere saber por qué. Y va a la escuela en donde estaba el muchachito y resulta que en esa misma escuela está su hijo del policía. Y entonces el hijo se compadece, el hijo del policía se compadece del papá. Ajá. Y le dice, no papá, ¿sabes qué? Que estás muy mal, estás perdido. Sí. Y le revela ahí que una amabilidad que el papá entendía, bueno, unos mensajes que el papá entendía como una amabilidad de la víctima hacia el joven, hacia Jamie, pues no eran tal cosa, sino que era un acoso muy encubierto, ¿verdad? Entonces probablemente ahí eso era con lo que estaba lidiando el joven Jamie, ¿verdad? El niño, pues cuando estaba en esas noches ahí metido en el celular. Entonces imagínate, es el policía que está dedicado a investigar y no sabía realmente lo que significaban esos mensajes.
Entonces, yo creo que hoy es un gran reto para nosotros los papás porque la tecnología realmente está proponiendo un lenguaje nuevo. Así es, y de hecho tenían un lenguaje diferente. Con los emojis. Sí, él no entendía qué significaba esos emojis, esas caritas que ponían, no entendía qué significaban. Y si él hubiera entendido desde el principio todo. Claro. Entonces, eso es algo que como tenemos que continuar y diciendo, no pierdas ese instinto con el que nacemos, pero no dejas de estar de la mano con todo tu entorno la realidad social, la realidad sociocultural, sí, claro. O sea, la tecnología pues, no quiere decir que no tengas que verla, porque de repente decimos, no, a mí sígueme poniendo los libros físicamente, por favor, y es decir, son cosas prácticas a las que nosotros estamos acostumbrados. Claro, a mí me encanta más un libro que bajarlo de la red. Ajá. Pero eso no quiere, sí, claro, pero eso no quiere decir que no sepa que se puede hacer. Entonces, tenemos que involucrarnos con el lenguaje actual que tenemos con los hijos. Y tenemos que, por ejemplo, mis hijos me han puesto a investigar un chorro de cosas, porque yo de verdad no entiendo a veces palabras que dicen y identidades sexuales nuevas que existen, y que, si bien no compartes, pues tienes que saberlas. Pero hay que conocer. Y tienes que conocerlas, claro. Y tienes que entenderlas, porque si no te pasa lo que la serie, te quedas en el limbo. Perdidos, como el policía, y esto nos refleja también pues la realidad de los papás. Quedaron perdidos, ya no entendieron ahí qué es lo que estaba pasando con el lenguaje de los emojis y se fue a una situación verdaderamente trágica. Mi querida Adriana, muy interesante toda esta reflexión. La verdad es que cuando pensé en hacer el podcast, francamente no me imaginé. Te tienes que traer un cafecito, por favor, y un tecito para... Parece que va a ser necesario, Pero que ahí lo pueden estar tomando todos. Todos acá, por favor. Nosotros no veníamos preparados, pero vamos a ponerle ahí en los comentarios antes de comenzar el podcast. Por favor, prepare su café, prepare su té, su bebida favorita y adelante con el podcast. Mi querida Adriana, ¿qué reflexión te merece esta escena de la que estábamos hablando? Parece que al final cada persona toma decisiones que no pueden atribuirse exclusivamente al entorno. ¿Hasta dónde llega la decisión individual, Adriana? Pues es que llega lo más lejos posible. Es decir, es importante. Yo creo que no hay como pararte, darte esos 5 segundos cuando no entendamos qué tengo que hacer y qué decisión debo de tomar. Preguntarnos qué tan urgente, qué tan necesaria y cuestionarnos las decisiones que tengamos en mente. Es decir, darnos tiempo para tomar decisiones importantes en la vida. Porque yo creo que eso es básico. Es decir, a lo mejor yo sé que de repente decimos, no, como si me estoy enojando, no me voy a parar y voy a lo regaño, no. Pero sí tenemos que pararnos tantito, darnos ese espacio de 5 segundos y entender qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a decidir. Yo creo que esta serie es una serie que efectivamente nos deja mucho. Y yo te puedo decir, cuando me preguntaba si era adecuado para los adolescentes, cuando terminó la serie la vimos en familia y lo que vi fue lo siguiente. Mi esposo, terminó abrazando a sus hijos y terminó diciendo y cuestionándose, oye, estamos haciendo las cosas adecuadamente. Y entonces mi hija terminó diciendo, híjole, wow, qué mala decisión. Entonces yo creo que es una serie que los invita a cuestionarse, y ese cuestionamiento, fíjate que es chistoso, no es el que la serie propone, sino yo creo que cada familia se va a cuestionar cosas diferentes, claro, conforme la vea, conforme la historia personal de cada quien. Entonces sí es una serie que sí recomiendo y que efectivamente, yo la vi que CNN también la estaba sugiriendo muchísimo. Entonces yo dije, ¿qué será? Pues sí, definitivamente sí la sugiero. Sí la sugiero, y sí la sugiero también para adolescentes, y ver la reacción de tus hijos cuando ven las situaciones que pueden pasar es genial. Yo también la sugiero, pero yo creo que sería muy bueno que, como lo hiciste tú, ¿verdad? Acompañados de un adulto. Sí, porque hay escenas en donde son demasiado, por ejemplo, entender que la adolescencia, no es fácil que un adolescente vea
cómo está reaccionando otro adolescente. Ujú. Es decir, eso yo creo que no se Puede entiende. invitar a imitar Claro. y no hacer caso. Claro, entonces especificar, bueno, es que la adolescencia va acompañada con cambios de humor frecuentes Ujú, y que cada persona es diferente. En este caso se muestra un niño con agresividad. ujú. No en todos es igual. Hay niños que lloran, hay niños que gritan, hay niños que se encierran simplemente, hay niños que se ponen más... Es decir, cada adolescente es diferente, Tiene lo tiene suyo. su propia individualidad. Ujú, ujú. Entonces, pero sí el acompañamiento en todas las decisiones de la vida son súper básicos. Y bueno, mi tema, pues desde el nacimiento, ¿no? Ujú. Que es a lo que tú te dedicas. Mi queridísima Adriana, pues hoy reflexionamos sobre 3 puntos. La crianza, cómo configura las bases de nuestra manera de ver y de enfrentar la vida, pero sin embargo cada persona tiene la libertad y la responsabilidad sobre todo de sus decisiones. Y bueno, cómo comprender esta dinámica entre la libertad y la responsabilidad nos permite acompañar mejor a los adolescentes, respetando su libertad, pero también educando con responsabilidad. Y adicionalmente le sumamos estos 3 conceptos, ¿verdad? La intimidad y la contemplación. No fueron 3, fueron 2. Intimidad y contemplación, ¿verdad? Mi querida Adri, estas son las ideas que yo me llevo. ¿Tú qué te llevas? Yo me llevo las ganas de un cafecito contigo, Jesús, por favor. Y pues, Nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto. la reflexión que hayas traído a la mesa, la importancia de la crianza y que a fin de cuentas siempre te quedas, bueno, yo me puedo dedicar a esto, pero a fin de yo sigo criando a mis hijos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es tan importante el no desesperar como papás y el continuar acompañando y observando? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, Jesús. En nuestro próximo episodio contaremos con otro experto para seguir explorando los retos que plantea el crecimiento personal y familiar. No se lo pierdan, por favor. Y bueno, pues agradecer profundamente. Disfrutamos mucho esta plática. Muchas gracias por eso, Adri, por tu tiempo, por tus valiosas aportaciones también, tu experiencia de vida y profesional que es insustituible. Y bueno, pues recordarle también a nuestra audiencia que Diálogo continúa, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestros próximos episodios. Y por favor, no se olviden reaccionar, comentar, compartir este contenido para que más personas puedan beneficiarse de estas reflexiones. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.